El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 30. Las parábolas de la realidad del reino de los cielos. Segunda parte. El ayuno del creyente, continuación. Estos 4 aspectos que hemos visto concernientes al ayuno tienen que ver con nuestra situación personal, pero hay otros 4 que tienen que ver con nuestra relación con otros creyentes y que debemos y podemos tratar cabalmente mediante el ayuno. Primero, partir el pan con el hambriento. Continuando con el verdadero ayuno, con el ayuno que agrada al Señor, partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Capítulo 58, versículos 7. Este no se refiere solamente a compartir alimentos físicos con otros, sino que hace referencia a partir a Jesucristo con otros. No debemos olvidar que el Señor Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6, versículos 33 y 35. Como hijos genuinos de Dios, debemos tener lleno nuestro depósito con todas sus riquezas, para que en cualquier momento que se requiera, podamos suplir y alimentar a otros con abundancia. Un ayuno apropiado nos lleva a tener comunión íntima con el Señor, a estar en el trono de la gracia, donde recibimos gracia y misericordia. Esto nos garantizará la posibilidad de suplir a otros en el tiempo oportuno. Nuestra relación con los hermanos debe girar en torno a suplirnos mutuamente al Señor como alimento y vida. Nuestro tema de conversación, nuestros continuos pensamientos y nuestras obras debe ser en torno a la persona y al deseo del Señor Jesús. Esta sería una demostración de que estamos llenos de Él, que estamos madurando y que estamos produciendo fruto para su satisfacción. Segundo, albergar en casa a los pobres errantes. Primero entendemos que la casa es la iglesia. Antes de que el Señor realizara su obra de redención, no teníamos un hogar. Pero ahora con el Señor hemos conformado una familia, y esa familia tiene un hogar, y ese hogar es la casa del Señor, y es nuestra casa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Efesios capítulo 2 versículo 19 y Hebreos capítulo 3 versículo 6. La casa, el hogar y la familia es un ámbito donde hay disfrute, consuelo, gozo, paz, y estar en comunión íntima con el Señor mediante el ayuno nos lleva a tener un disfrute profundo y elevado del Señor con otros santos. Si este es nuestro vivir, tendremos la garantía de que dejaremos de ser pobres y errantes y viviremos siempre en la casa del Señor. No debemos olvidar que la iglesia no es un local, un inmueble o un lugar a donde vamos cada domingo o algún otro día de la semana. La iglesia es el vivir que diariamente tenemos en el Señor, donde disfrutamos de sus riquezas y Él disfruta y goza su obra en nosotros. Qué hermoso es vivir cada día en el Señor, nuestra casa, y qué precioso que Él vive cada momento en nosotros, su casa. Tercero, cubrir al desnudo. Si interpretamos la palabra teniendo como punto de partida solamente nuestros conceptos almáticos, seremos verdaderos ignorantes de las Escrituras y nos ocurrirá lo mismo que a los judíos. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, versículo 29.
no nos cansamos de repetir una y otra vez que solamente podemos conocer la realidad de las Escrituras mediante revelación en nuestro espíritu. Y por eso tenemos que reconocer que la desnudez no se refiere solamente a la falta de ropa con la que cubrimos nuestro cuerpo, sino que la desnudez es una carencia de la expresión de Cristo en nuestro diario vivir. Y si la expresión de la naturaleza caída, que es el pecado, y que éste a la vez es la naturaleza satánica. Una de las más notorias características de la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, la Odisea, es la desnudez. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 17. Esa desnudez no es nada distinto a la expresión del hombre caído, del viejo hombre, de la naturaleza humana unida a la naturaleza satánica que es el pecado. El nuevo hombre es la naturaleza humana unida a la naturaleza de Dios, que es Cristo resucitado, ascendido y glorificado. En la medida que nos encontramos con los hermanos para disfrutar al Señor, nos vamos vistiendo de Él. Unos a otros podemos vestirnos cada día de Él, y qué delicioso es reunirnos, encontrarnos para orar del Señor, para orar, para tener comunión en el Señor con los hermanos. De esa manera nos vestimos unos a otros con nuestro vestido de bodas, que es el Señor Jesucristo, y así estaremos listos para entrar en las bodas del Cordero, que es el reino milenario. A esto hace referencia el Espíritu cuando a través de Isaías afirma que uno de los aspectos del verdadero ayuno es cubrir al desnudo, cuando lo vemos en esa condición. Cuarto, no escondernos del hermano. El cuarto aspecto que debe involucrarse en el verdadero ayuno con relación a los hermanos es no esconderse de ellos. Esto quiere decir que entre hijos de Dios debe haber plena transparencia, sinceridad y honestidad. Muchas veces los creyentes sienten vergüenza de identificarse como hijos de Dios y como hermanos, especialmente cuando están en presencia de incrédulos. Nunca debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios, sabiendo que no hay en toda la tierra mayor honra que ser hijos del Padre más amoroso, de recibir su naturaleza y de ser parte de la única familia genuina que existe en el universo. Si nos avergonzamos de los hermanos, en verdad nos estamos avergonzando del Señor. Si negamos a los hermanos, estamos negando al Señor. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él también nos negará. Mateo capítulo 10, versículo 33, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Entre los hermanos debe haber una permanente actitud de preferencia, de cuidado y de satisfacción por ser hijos del mismo Padre, porque antes fuimos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él y podemos ayudarnos en todo para alcanzar el crecimiento y la madurez que nos permitan entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para que la relación entre creyentes sea siempre del Espíritu, porque si nos relacionamos teniendo como base solamente los sentimientos del alma, nuestra relación se vuelve fácilmente carnal. Y donde está la carne están las obras de la carne, y las relaciones entre creyentes se vuelven tortuosas, no edificantes y llenas de todas las obras de la carne, de las que habla Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. El ayuno es una buena práctica en la que debemos aprender del Señor a vivir una vida de santidad con los hermanos, a darle a cada quien el trato que agrada al Espíritu y a vivir en paz unos con otros. No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2. Todo este disfrute de un ayuno genuino nos ayuda a que nuestro corazón sea preparado y quitada la dureza de él, las piedras y los espinos, con el fin de que llevemos fruto con el que nuestro Señor pueda deleitarse. Así pues, debemos buscar fervientemente que el Señor penetre en nuestro corazón y renueva de él las piedras, las cosas y los pecados ocultos que pueda haber en nosotros, que nos alumbre para ver la verdadera condición de nuestro interior, y cuando éste sea transparente no seamos afectados por la persecución que sin duda nos sobrevendrá por causa de la palabra. El sol no podrá quemarnos, sino que por el contrario será una fuente de vida que nos fortalece y nos lleva a crecer hasta madurar y producir los frutos que el Señor desea en nosotros. De esta manera no seremos infructuosos, porque nuestro corazón habrá sido completamente sanado. Mucha revelación sobre el ayuno puedes encontrarla en los capítulos 17, 18, 19 y 20 del libro La oración en el Espíritu del mismo editor y publicado en la página www.las-almedioprimicias.com. Corazón espinoso. Volviendo a la parábola que estamos tratando en este capítulo, encontramos que hay una tercera clase de tierra, un corazón que está lleno de espinos. Y otras cayeron entre los espinos crecieron y las ahogaron. Mateo 13, versículo 7. Cuando el Señor Jesús explicó la parábola, dijo acerca de los espinos, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13, versículo 22. Hay dos cosas que ahogan en las personas la palabra que el Señor siembra en ellos: las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas. Qué bueno es hacer un alto aquí y leer y considerar Mateo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá con preocuparse añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día su propio mal. Hay algunas necesidades primarias, tales como el alimento, el vestido, un lugar para vivir, un medio de transporte, entre otras, que mantienen a los seres humanos
bajo una férrea tiranía que se agudiza a medida que pasa el tiempo, esclavitud de la cual no escapan los creyentes y la que es muy difícil vencer. Esta es quizá el arma más poderosa que tiene Satanás, nuestro enemigo, para procurar impedir que la palabra de Dios, como la semilla que fue sembrada en nuestro corazón, crezca y fructifique. No es fácil eliminar de nuestro corazón la preocupación por la comida, por la bebida y por el vestido, a menos que la palabra que el Señor habla en el pasaje transcrito se haga realidad en nosotros. El Señor manifiesta que las aves no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y con todo el Señor las alimenta. Igualmente, los lirios no tienen fábrica de textiles, pero el Padre Celestial los viste mucho mejor de lo que puede vestirse el humano más refinado y rico. El problema de los creyentes es que son hombres de poca fe y eso los lleva a mantenerse preocupados por las cosas terrenales, por el futuro, por el vestido, por la bebida, por la casa, por el automóvil y por muchas otras cosas. El Señor insiste en una verdad muy grande y es que por más preocupación que haya, no se logra cambiar nada. En lugar de tener preocupación por las cosas de esta vida, debemos estar plenamente ocupados en el reino de Dios y su justicia. Es decir, debemos estar preocupados por crecer en el Señor, mediante el disfrute de sus riquezas y por ayudar a crecer a otros. Y Él suplirá todas las demás necesidades que en el pasaje son consideradas por el Señor como añadiduras. Infortunadamente, el cristianismo contemporáneo ha invertido los términos y tiene gran preocupación por las añadiduras y descuidan el reino de Dios, que aquí es el reino de los cielos, y también descuidan la justicia del Señor. La buena tierra. La cuarta clase de tierra en que cayó la semilla que el Señor sembró es la buena tierra, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Mateo 13, versículo 8. A pesar de que el Señor encuentra tanta dificultad para que el corazón de las personas reciba la palabra y fructifique, Él no se desanima y sigue sembrando hasta que encuentra corazones adecuados para lograr una cosecha abundante que en la parábola he llamado la buena tierra. Cuando el Señor se siembra como la palabra en nuestros corazones, espera que esa semilla se multiplique y produzca una cosecha abundante para que Él pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Podemos comparar la buena tierra con los siervos que en la parábola de los talentos recibieron 5 y 2 talentos. Los corazones de estos siervos eran tierra apropiada y duplicaron todos los talentos que el Señor les dio, y cuando regresó los felicitó y los introdujo en su gozo. Tener un corazón que sea buena tierra es un asunto de fidelidad, de darnos para el Señor, de disfrutar diariamente sus inmensurables riquezas, de tomar todos los nutrientes que el Padre nos provee, estando injertados en la vid verdadera, y así producimos frutos que son para su deleite. En la medida en que llevamos frutos para disfrute del Padre, Él nos limpia, nos poda, para que la producción de frutos sea progresiva y abundante, y cada vez el Señor encuentre mucho para disfrutar en nuestro corazón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 2. ¿Cómo llevar fruto y cómo tener un corazón que sea buena tierra? Si comparamos la tierra de junto al camino y la buena tierra, tendremos una comprensión adecuada para resolver los interrogantes. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra,
y da fruto y produce a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Mateo 13, versículos 19 y 23. Observa que las dos clases de corazón tuvieron la misma oportunidad y escucharon la palabra del reino. Hasta aquí no hay ninguna diferencia, pero el corazón endurecido por el trajinar que hay en el camino no entendió la palabra, mientras que el corazón buena tierra sí la entendió. La diferencia entre los dos corazones está en entender o no entender. Entender aquí no hace referencia a tener una comprensión mental de la palabra de Dios, porque ésta solamente se hace realidad cuando es revelada con nuestro espíritu humano, y desde allí alumbra el entendimiento de nuestro corazón para que tengamos una clara visión de lo que el Señor está hablando y se haga realidad en nuestro día a día. La comprensión mental de la Biblia es similar a la sabiduría del mundo y de los príncipes de este mundo que perecen, mientras que la comprensión espiritual tiene que ver con el Señor, nos revela sus palabras que están contenidas en la Biblia, y esa revelación la da el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el misterio de Cristo con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que son reducidos a nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y versículos 4 al 13. Si tú, que eres un hijo de Dios, recibes las palabras de la Biblia solamente en tu mente, las palabras del reino no pueden penetrar en tu corazón. Y viene el maligno y las arrebata. Te quedas sin fruto. Pero si por el contrario eres un hijo de Dios, que pones tu mente en el Espíritu, que piensas en las cosas del Espíritu, eres un hombre espiritual. Y estando en tu espíritu, el Espíritu Santo te revelará la palabra del reino y llevarás fruto que cada vez es más abundante, y el Señor encontrará más disfrute en ti. En conclusión, llegar a tener un corazón que sea buena tierra, donde la palabra del reino crece y fructifica en abundancia, se alcanza cuando buscamos revelación en nuestro espíritu humano y visión en nuestra alma, para que la palabra de Dios se haga realidad en nuestro vivir. Para ello es recomendable que hagamos realidad la oración que el Espíritu nos dejó a través de Pablo en Efesios 1, versículos 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo. Solamente cuando la palabra es revelada en nuestro espíritu y comprendida en nuestro corazón y es vivida como realidad en nuestro día a día, será una semilla que lleve fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso es necesario acercarnos cada día al trono de la gracia y rogarle al Señor que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que alumbre los ojos de nuestro corazón y que nos guíe a hacer realidad su palabra en nuestro vivir. A eso se refiere Pablo cuando dice que él no fue a los corintios con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así la palabra se hará fructífera en nuestro corazón y el Señor encontrará en nosotros qué disfrutar, con qué alimentarse cada día. Igualmente nos limpiará para que nuestro fructificar nunca se detenga, sino que cada vez sea más abundante y abigarrado para su satisfacción. Cada día debemos tener comunión cara a cara con el Señor y comprobar si Él puede hallar en nosotros algún fruto para disfrutar. Si no encuentra nada que comer, sino solo apariencia, nos está indicando que nuestro corazón puede ser tierra dura de junto al camino, o tierra llena de piedras, o tierra con espinas, afanes y angustias. En ese caso, lo único que necesitamos es volver nuestra mente al Espíritu, comer el banquete que el Señor nos tiene allí servido, y la tierra dura se irá ablandando, las piedras irán siendo eliminadas, y los espinos se irán marchitando. De esta manera nuestro corazón será la buena tierra, en donde nuestro Señor tiene pleno deleite y satisfacción. Segundo, la parábola del tesoro escondido. La segunda parábola en la que el Señor hace una comparación del reino de los cielos es la del tesoro escondido, registrada en Mateo 13, versículo 44, que dice: el reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo allí mismo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. En esta parábola, la comparación que el Señor hace del reino de los cielos es con un tesoro que está escondido en un campo y que es hallado por un hombre. Y ese hombre esconde el tesoro y va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. La actitud de este hombre es de gozo. Al vender todo lo que tiene, está lleno de gozo también. Y también al comprar el campo, lo hace con sumo gozo. En esta parábola no encontramos nada negativo, como en las 3 parábolas anteriores de Mateo 13, porque esta parábola no fue hablada a las multitudes, sino solamente a los discípulos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos. Mateo 13, versículo 36. Las 3 últimas parábolas de Mateo 13, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, fueron habladas por el Señor a sus discípulos, aquellas personas que son íntimos con Él, que lo siguen por donde quiera que va, que buscan su comunión, que tienen un único interés: agradarlo, suplirlo y satisfacerlo. Esta es la razón por la cual estas parábolas no tienen ninguna explicación adicional, ni a ellas se añaden otros elementos, como ocurrió con la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, que hablan de la apariencia del reino de los cielos. En cambio, esta palabra, la de la parábola del tesoro escondido, es hablada a los hijos de Dios que buscan y que anhelan revelación
y que conocen al Señor por medio del Espíritu y de la palabra, y que, como es lógico, reciben revelación en su espíritu y comprensión en su alma. Por eso, al finalizar las 3 parábolas, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Mateo 13, versículo 51. Lo anterior nos lleva a concluir que las 3 primeras parábolas, de las que leemos ya en este libro, hablan de la apariencia del reino de los cielos, es decir, de lo que parece que sea el reino de los cielos, pero que en realidad no es. Mientras que las 3 últimas hablan de la realidad del reino de los cielos, es decir, el Señor, para mostrar el reino de los cielos, usa ejemplos sencillos que muestran su profundidad y su realidad. Por eso, como en las 3 primeras, en estas 3 últimas parábolas, debemos pedir al Señor que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocer sus misterios y que nos dé visión en nuestra alma, en nuestro corazón, para que podamos ver con claridad el camino por donde debemos transitar para entrar en el reino de los cielos. Y en tercer lugar, que nos ayude a tener experiencias prácticas en nuestro vivir con respecto a su palabra. Cuando el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, en verdad está queriendo decir que el reino de los cielos es un tesoro. Y un tesoro está compuesto generalmente por oro, perlas y piedras preciosas, es decir, gemas, que son los componentes de la Nueva Jerusalén. El reino de los cielos, con su manifestación máxima, que será la época en la que el Señor Jesús reinará sobre la tierra junto con los vencedores y que tendrá una duración de 1000 años, es un anticipo de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, los correyes del Señor serán aquellos creyentes que durante su vida aquí en la tierra se dedicaron a complacer y agradar al Señor, a permitir que Él creciera en ellos hasta que alcanzaron los 4 aspectos de los que habla Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 2.1. La unidad de la fe. Como creyentes sabemos que la fe en su manifestación tiene 2 aspectos. El primero de ellos es la fe objetiva, que hace referencia a lo que es la fe en sí. La fe es una persona, es Dios mismo. La fe es todo aquello que Dios es, sumado a aquello que Dios tiene, más todo lo que Dios ha hecho para ejecutar su plan de redención para el hombre. Sabemos, por ejemplo, que Dios es eterno, que habita en los cielos, que está lleno de riquezas, de vida, de amor, de sabiduría, de justicia, etc. Y que un día, por amor a nosotros, se hizo hombre en Jesús, que siendo Dios vivió su vida divina en ese hombre durante más de 30 años, y que al final de ellos fue a la cruz para morir y eliminar todas las cosas que Satanás introdujo en el hombre desde el huerto del Edén, cosas que nos separaban de Dios y que nos impedían tener comunión con Él, y que por ende nos impedían disfrutar de todas las riquezas que Él tiene para sus hijos. Sabemos también que el Señor Jesús no quedó atrapado por la muerte, sino que la venció por el poder de Dios, y resucitando realizó el hecho más grande y maravilloso que ha ocurrido en el universo y en la historia del hombre, la resurrección, que una vez que resucitó se presentó como hombre delante del Padre para que Dios disfrutara del magnífico triunfo obtenido sobre Satanás, el pecado y la muerte, y que después vino y entró en los discípulos para vivir en ellos por la eternidad. Después de llenar a sus discípulos interiormente con el Espíritu Santo, ascendió al cielo, al trono del Padre para ser glorificado y entronizado, y 10 días después se derramó sobre sus discípulos como el Espíritu de poder para continuar su obra hasta llevar los suyos a la gloria.
Todo esto y muchas cosas más hacen parte de la fe objetiva, y al ser objetiva está fuera de nosotros, pero la hacemos nuestra realidad por medio de la fe subjetiva. El segundo aspecto de la manifestación de la fe es la fe subjetiva, que tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de la fe objetiva. El Señor en su misericordia y estando en la eternidad pasada, nos escogió y nos predestinó. Determinado día nosotros nacimos para vivir en la tierra, y cuando nacimos no éramos creyentes. Como el Señor se había trazado un plan con nosotros, Él como el Espíritu Santo, aún sin morar dentro de nosotros, fue trabajándonos hasta que un día creímos en Él y lo recibimos. Desde entonces ya no permanece fuera de nosotros, sino que como el Espíritu entró en nuestro espíritu humano y nos hizo uno con Él, desde ese momento por la eternidad. Ahí fuimos salvos, fuimos regenerados, nacimos de nuevo y empezamos a creer en algunos aspectos de la fe objetiva. En otras palabras, nuestra fe subjetiva comenzó a funcionar. Cuando creímos, empezamos siendo bebés espirituales. Los bebés dependen totalmente de sus padres y no comprenden casi nada de lo que ocurre en su entorno. No saben discernir nada de su medio y se supeditan totalmente a otros, pero en la medida que van creciendo, se hacen seres capaces de distinguir las cosas, de tomar sus propias decisiones y de vivir según les parezca. Aunque en la vida espiritual es al contrario, porque entre más una persona conoce al Señor, más depende de Él y es menos independiente, sí podemos afirmar que al comienzo la fe subjetiva en el creyente es muy pequeña, pero en la medida que busca al Señor, que recibe de Él revelación en su espíritu humano y visión en su alma, su fe subjetiva va creciendo. Es decir, el Señor va añadiendo cada vez más su persona al creyente, va llenando su alma, compuesta de mente, voluntad y emoción. La fe de esa persona, que es la fe subjetiva, crece hasta ser igual a la fe objetiva, es decir, hasta ser igual a lo que Dios es, tiene y hace. En ese momento el creyente ha llegado a la unidad de la fe. Llegar a esa medida es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Por eso debemos aprovechar al máximo el tiempo que el Señor nos da en esta tierra para llenarnos de Él. En el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo bien ilustrativo sobre el tema, viendo el proceso por el que pasó Abraham. Este hombre, que fue llamado amigo de Dios, vivía en una región de la antigua civilización caldea, región que se llamaba Ur. En esa parte de la tierra había mucha idolatría, y Dios, en su amor y en su propósito, le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela y que se dirigiera al lugar que él le indicaría. Si observas con cuidado la Biblia, notarás que Abraham no tomó la iniciativa para obedecer a Dios, sino que fue su padre Taré quien decidió salir con Abraham y con Lot, sobrino de este, además de Sara, mujer de Abraham. Después de que salieron, llegaron a una región asiria que se llamaba Harán, y allí murió el padre de Abraham. Dios entonces le hizo un segundo llamado, y este con su mujer y su sobrino Lot y la mujer de este continuaron el viaje hasta que llegaron al lugar que el Señor deseaba, que era la tierra de Canaán. Observa que, aunque Abraham oía la voz de Dios, no confiaba plenamente en él, es decir, su fe subjetiva aún era muy pequeña. Una vez en la tierra de Canaán podemos apreciar que Abraham no confiaba suficientemente en Dios, porque en una ocasión que hubo hambre en la tierra de Canaán, Abraham tomó a su mujer y descendió a Egipto. Esa decisión la tomó Abraham sin consultar a Dios. Estando en Egipto, dijo a Faraón que Sara no era su mujer, sino su hermana. Estos hechos confirman el poco crecimiento que tenía Abraham en cuanto a la fe. No confiaba
en que Dios podía suplir todas sus necesidades y que podría guardarlo en todas las situaciones, por difíciles que éstas fueran. El hecho de no consultar a Dios para conocer su voluntad en cuanto a descender o no a Egipto denota la pequeñez de su fe subjetiva. Después de que regresó a Canaán, Dios le prometió que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Abraham le reclamó a Dios diciendo que cómo podría hacer eso si él no tenía hijo que lo heredase y que su descendiente iba a ser un esclavo damasceno de nombre Eliezer. El Señor le prometió que le daría un hijo que él engendraría en Sara. Abraham entonces, estimulado por su mujer, engendró un hijo en su esclava Agar, al cual llamó Ismael, pero no fue un hijo nacido bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de la carne de Abraham. Por esta razón, Dios le pidió que se circuncidara con los de su casa. Finalmente, cuando todo era imposible, Dios hizo que Abraham engendrara en Sara el hijo que él le había prometido, y de esa manera la fe de Abraham fue creciendo hasta que Abraham fue tan obediente a Dios que cuando le pidió que le ofreciera a su hijo en sacrificio, a su único hijo en el monte Moriah, Abraham obedeció sin ninguna objeción, al punto que caminó durante 3 días junto con su hijo y 2 criados con la intención de satisfacer la demanda del Señor. Hasta aquí, la fe subjetiva de Abraham había crecido a tal punto que era igual a la fe objetiva, es decir, Abraham hacía todo lo que Dios le pedía sin objetar nada. De este crecimiento de la fe de Abraham dio testimonio Jesús cuando afirmó que muchos vendrían del oriente y del occidente y se sentarían junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El proceso en nosotros es similar. Cuando recibimos al Señor creyendo en su nombre, nuestra fe y confianza en Él son tan pequeñas que nos equivocamos y caemos fácilmente en cosas que lo desagradan y lo disgustan. Pero en la medida que lo buscamos en comunión, siempre que buscamos revelación de Él en nuestro espíritu, siempre que somos íntimos con Él, la fe va creciendo en nosotros y va llenando las partes de nuestra alma y la totalidad de nuestro corazón. Y llega el momento en que siempre oímos y obedecemos su voz y hacemos, decimos y pensamos solamente aquello que lo agrada y lo complace. Cuando esto sea realidad en nuestra vida, entonces podemos decir que hemos llegado a la unidad de la fe. Mucha revelación sobre las 2 clases de fe, la fe objetiva y la fe subjetiva, puedes encontrarla en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicado en la página www.las-primicias.com. Concluimos aquí este capítulo y tenemos tanto deseo de que hayas disfrutado tanto y sigas disfrutando hasta que la revelación contenida en él sea tu revelación y a partir de ella sigas ganando más revelación y tengas la voluntad y la bondad de ayudar a otros a que alcancen esa revelación y este disfrute del Señor. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.